Bueno, me parece que estoy grabando. Así que bueno, voy a empezar con esta que es la quinta clase de técnicas de caracterización en materiales. Este tema de la clase de hoy no estaba en el programa, pero bueno, ya nos hemos apartado del programa antes y así que lo vamos a seguir haciendo. Me parece una técnica, la de hoy, muy interesante, sobre todo porque la usamos mucho los argentinos, ¿no? Se trata de lo que se llama espectroscopía de absorción de rayos X. Las siglas en inglés son SAS, ¿no? Para poder eh, realizar esta técnica hace falta tener una fuente de luz sincrotrón, ¿no? O sea, un acelerador de partículas. Eh, Acá hay uno, en América del Sur hay uno en la Universidad de Campiñas, en la Unicamp, en el sur de Brasil, donde trabajan muchos argentinos y este es, laboratorio de luz sincrotrón de Brasil. También es, como ya he dicho, muy usado por nosotros. Así que para empezar a hablar de esta técnica de caracterización de materiales, tengo que empezar contando qué es un sincrotrón. Eh, Bien, básicamente un sincrotrón es un acelerador de partículas. En general hay dos tipos de aceleradores. Hay un tipo que se llama acelerador lineal, en el que el haz de partículas que se acelera sigue una línea recta hasta un blanco, hasta llegar a un blanco. Por ejemplo, un acelerador lineal es el que hay en el Centro Atómico de Constituyentes acá en Buenos Aires, que es el de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se llama TANDAR, ¿no? Y también hay aceleradores circulares o cíclicos en los que el haz de partículas que se acelera describe una trayectoria circular. Bien, los, los aceleradores que se usan actualmente son los que se llaman sincrotrones. El sincrotrón es un desarrollo del primer tipo de aceleradores circulares que se desarrollaron, que son los llamados ciclotrones. El principio básico del funcionamiento del ciclotrón es, el principio físico en realidad es el mismo que el que nosotros usamos en el experimento de medición de la carga específica del electrón en el laboratorio de física, ¿no? Se trata de eh, acelerar partículas dentro de un campo magnético constante y uniforme, de tal modo que las partículas describan trayectorias circulares. Ahora, en el sincrotrón, las partículas cargadas son aceleradas por medio de otro campo, que es un campo eléctrico cíclico, que tiene una frecuencia constante, ¿no? Y con este tipo de acelerador, que son los sincrotrones, se consigue acelerar, por ejemplo, partículas como electrones hasta a velocidades no relativistas, ¿no? Entonces, los sincrotrones son un desarrollo de este tipo de aceleradores. Los sincrotrones no usan un campo magnético constante cuyas líneas de campo tienen que ser perpendiculares a la velocidad de las partículas que uno quiere acelerar, ¿no? Los sincrotrones usan otro tipo de configuración en los campos magnéticos y con estos sincrotrones, que por otra parte son aparatos muy grandes, se pueden alcanzar, se pueden acelerar a las partículas cargadas, que en general son electrones, hasta velocidades muy, pero muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Bien, entonces
Hablando de estos sincrotrones, el más grande que hay es el conocido gran colisionador de hadrones que está en Ginebra, que lo construyó la Central Europea de Energía Nuclear, el CERN, ¿no? Este sincrotrón no acelera electrones, acelera protones, y además el propósito principal de este sincrotrón no es eh, obtener luz de sincrotrón para hacer análisis de materiales, sino que el propósito principal sería la investigación de lo que es la estructura de la materia a escalas subatómicas, ¿no? Bien. Este LHC, que es el sincrotrón más grande, es un anillo cuya circunferencia tiene 27 kilómetros, ¿no? Y la energía final que pueden alcanzar los protones es de 6.5 teraelectronvolt, ¿no? Te digo eso para compararlo, digamos, con los tamaños que tienen los sincrotrones que tenemos acá en Brasil, a lo que tenemos acceso nosotros, que son dos. Hay uno, el LNS, tiene 93 metros de circunferencia y acá los electrones pueden ser acelerados hasta una energía de 8 gigaelectronvolt, ¿no? Este es el que se usa actualmente, pero aparte hay otro en construcción que es el Sirius, que tiene un perímetro de 518 metros, aunque su energía, la energía final que pueden acelerar los electrones es de 3 gigaelectronvolt, que es mucho menor bueno, que es menor incluso que la del primer sincrotrón. Vos fíjate que el orden de magnitud entre estas energías, las del LHC es muy diferente a las energías de los sincrotrones brasileños. Esto es 3 órdenes de magnitud más grande. Pero acordate que los protones, la masa del protón es 3 órdenes mayor que la masa del electrón. Por lo tanto, eso significa que estos electrones alcanzan la misma velocidad que estos protones, ¿no? No es muy diferente, digamos, están cerca de la velocidad de la luz, ¿no? En la Argentina, por ahora, no tenemos este tipo de aparatos. Bien. Ahora te voy a contar un poquito acerca de lo que es la estructura de los sincrotrones. Esta estructura es parecida en todos, ¿no? Y está mejor, se ve mejor en este gráfico. Este es un sincrotrón. Este es un sincrotrón francés, ¿no? Aunque todos tienen la misma, constan de las mismas partes, ¿no? Primero vos tenés un acelerador lineal que se llama LINAC, que es este que está acá. Este acelerador lineal acelera los electrones y los inyecta dentro de un primer anillo, un primer sincrotrón más pequeño, que es se llama acelerador propulsor, que es este más chico es el que en realidad hace el gasto de acelerar los electrones hasta que alcancen su velocidad de régimen, que ya te he dicho, cercana a la velocidad de la luz, ¿no? Ahora, una vez que los electrones alcanzan su velocidad máxima, son inyectados en el segundo anillo, que es el anillo más grande, ¿no? Que se llama anillo de almacenamiento y que consta de estas bobinas, ¿no? Cuyo propósito es sostener esta velocidad de régimen, ¿no? Mantener a los electrones en su velocidad máxima. ¿Por qué tienen que mantenerla? Porque, bueno, nosotros hemos visto en relatividad que una partícula cargada, cuando es acelerada, emite una radiación, ¿no? Eh, esta radiación se llama justamente radiación de carga acelerada. No sé si vos te acordás que si vos tenías, por ejemplo, una partícula cargada moviéndose hacia arriba en la dirección Z
que es acelerada además en la misma dirección y se mueve a velocidades no relativistas, o sea, a velocidades bajas, esa partícula va a emitir una radiación sobre un plano normal a la dirección de movimiento. No sé si te acordás. O sea, la partícula se acelera hacia arriba y emite hacia los costados. Ese era el caso clásico. La potencia emitida se calcula con la ecuación del Larmor. No sé si te acordás. Bien. Ahora, en el caso relativista, esto cambia un poco. Si vos tenés el mismo ejemplo, una partícula cuya velocidad y aceleración apuntan en el eje Z, o sea, hacia arriba, va a emitir una radiación, si se mueve a velocidades relativistas, que se va a propagar dentro de un cono, ¿no? Un cono muy cerrado, digamos, cuyo eje va a ser la dirección de propagación de la partícula, o sea, va a emitir prácticamente hacia adelante toda su radiación de carga acelerada, ¿no? Bien, eh, ese cono de emisión de radiación, a medida que te acercas más a la velocidad de la luz, se cierra cada vez más, ¿no? Entonces, prácticamente toda la radiación se emite en la misma dirección de movimiento de la partícula. Ese es para el caso relativista. No sé si te acuerdas que en ese caso se calcula la potencia con la ecuación de Linear-Becker, ¿no? Bien. Entonces, vos fíjate que en este caso vos tenés unas partículas cargadas que la mantenés moviéndose en una trayectoria que es casi circular, aunque su velocidad sea constante, van a estar aceleradas, ¿no? Y en este caso, suponiendo que se mueven en la dirección horaria, o sea, en esta dirección, la radiación que van a emitir siempre va a seguir trayectorias tangentes a la circunferencia sobre la cual se mueve el haz, ¿no? Entonces, al ser tangencial la emisión de radiación, alrededor del sincrotrón, del anillo del sincrotrón, se colocan estas terminales, ¿no? Vos fíjate que están ubicadas sobre líneas tangentes a la circunferencia, ¿no? Donde están todos los instrumentos para seleccionar la radiación y para analizar las muestras, ¿no? Entonces, en este caso, este sincrotrón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terminales, ¿no? En la que seguramente se obtiene radiación con distintas características, ¿no? Bien, entonces, esta radiación que emite el sincrotrón tiene algunas características que nos permiten realizar análisis que no se pueden hacer con otras técnicas. Por ejemplo, es una radiación muy intensa. Primer punto. Segundo punto, es polarizada. Tercer punto, se puede sintonizar la energía de los fotones X con una precisión muy grande, ¿no? Entonces vos podés controlar esa energía con una precisión muy grande. Entonces eso te permite analizar espectros con un detalle que con otras técnicas no se puede, ¿no? Bien. Sigamos. ¿Cómo sería la obtención o cómo funcionan estas técnicas de caracterización de materiales? Básicamente lo que uno hace es irradiar una muestra con estos rayos X muy monocromáticos, muy intensos y muy polarizados, que se pueden obtener del sincrotrón, ¿no? La mayor parte de estos rayos X van a atravesar tu muestra, ¿no? Pero para determinadas frecuencias que vos podés ir cambiando, vas a notar que tu muestra se vuelve más absorbente.
se vuelve más opaca a los rayos X. Vos lo que estás midiendo es la transmitancia o la absorbancia de tu muestra, ¿no? Bien. Entonces, lo que se obtienen son espectros de este tipo, ¿no? Acá vos tenés sobre el eje vertical el coeficiente de absorción de rayos X y acá la energía de los fotones X, ¿no? Entonces vos tenés que para estas energías, para estos valores de energías, tu muestra es prácticamente transparente, por decirte algo. O sea, no, es completamente transparente a los rayos X que vos le estás mandando, siempre y cuando tengan estas energías por debajo de este nivel. Ahora vos fíjate que cuando alcance este nivel, ¡pumba! De golpe se vuelve bastante más opaca y tenés una buena cantidad de rayos X absorbidos, ¿no? Acá se produce un salto en la absorción de rayos X para esta frecuencia, para esta energía de rayos X, lo que quiere decir que vos estás irradiando tu muestra con fotones cuya energía debe estar coincidiendo con la energía de ionización de alguno de los átomos presentes en la muestra, ¿no? Entonces, este borde se llama umbral de ionización o borde de ionización, ¿no? Borde, aquí fíjate que dice edge, ¿no? Bien. Entonces, con las primeras, digamos, análisis de absorción de este tipo que se hacían, estos bordes parecían escalones simples sin ningún tipo de estructura, ¿no? Ahora, si vos podés irradiar la muestra con rayos X, con diferentes energías que vos la podés controlar con mucha precisión, de golpe lo que antes parecía un escalón sencillo va de golpe exhibir una estructura que es estas características, estas ondulaciones que tiene el espectro acá, que se llama estructura fina del espectro, ¿no? Entonces, lo que se hace con las técnicas de caracterización basadas en la luz ciclotrón es justamente analizar esa estructura fina de los espectros de absorción de rayos X de las diferentes muestras, ¿no? Bien, entonces veamos cómo se hace ese análisis. La espectroscopía de absorción de rayos X, cuyas siglas es SAS en inglés, en realidad está formada por dos técnicas distintas, ¿no? El mismo fenómeno, se usan dos técnicas que te dan distintos tipos de información acerca de una muestra. Una técnica es la que se llama NEXAFS o SANES, que significa espectroscopía de absorción de rayos X de la estructura fina cercana al borde de ionización. Sería así en castellano, ¿no? Esto significa Near Edge X-Ray Absorption Fine Structure, ¿no? Bien. O sea, esta técnica NEXAFS estudia esta región del espectro de absorción de rayos X, la que está cerca del borde, y te da un tipo de información que está relacionada con esta zona, ¿no? Bien, hay otra, que es la otra técnica se llama XAFS y es la que estudia las características del espectro de absorción lejos del borde de ionización, o sea, lejos de este borde. La técnica XAFS estudia esta zona, ¿no? Te da otro tipo de información de tu muestra. Bien. Bueno, una vez dicho eso, para ver cuál es qué tipo de información te brinda, hay que volver a lo que es el principio físico de interacción entre los fotones X y la muestra en estudio. En realidad, al proceso de interacción ya lo conocemos porque lo hemos visto en la técnica, cuando hemos estudiado la técnica XPS, en la que se irradiaban las muestras justamente con rayos X, ¿no?
y se producían ionizaciones de los átomos y se recolectaban los fotoelectrones emitidos por las muestras y de ahí sacábamos información, la información que estábamos buscando, ¿no? Bien. Entonces el fenómeno sigue siendo el mismo. Vos le pegás con rayos X a un átomo con la energía de ionización correspondiente a un nivel dado de las capas internas del átomo. Lo que va a pasar es que este fotoelectrón va a ser expulsado, ¿no? En este caso, vos le estarías dando al átomo con la energía justa necesaria para que este fotoelectrón vaya a caer a la banda de valencia o a la banda de conducción de la estructura de la que forma parte el átomo, ¿no? Eso también es diferente que el caso de la técnica de XPS, en donde vos le pegabas con la energía suficiente para arrancar el fotoelectrón directamente de la muestra. En este caso no es así. Vos lo mandás desde los niveles internos hasta la banda, alguna de las bandas del material que estás estudiando. No lo sacás, no le das más energía y vos justamente podés sintonizar la energía de los fotones X para que pase esto que es lo que vos querés que suceda, digamos. Entonces, una vez que vos has arrancado a un electrón de la capa interna, bueno, ¿qué es lo que pasa? Este lugar tiene que ser, el ion va a tratar de completar este lugar que le falta, y eso lo puede hacer principalmente de dos formas. O uno de los electrones de la capa externa puede caer hacia la capa interior y se forma un fotón y emite un fotón fluorescente, ¿no? Esta técnica en este caso no sería tan importante. Y la otra posibilidad es que este fotón emitido por esta transición, en vez de escapar del átomo donde se ha producido la transición, termina impactando sobre otro electrón del mismo átomo de los niveles superiores y lo termine arrancando. De tal manera que de acá hasta acá el átomo perdió dos electrones. Un fotoelectrón o electrón primario y un electrón Auger y un electrón secundario. Y ambos electrones tienen justo la energía necesaria para ir a parar a alguna de las bandas del cristal o de la red en la que está, digamos, incluido este átomo, ¿no? Bien. Entonces, acordate que uno lo que mide, no mide ni los electrones, digamos, fotoemitidos, ni la radiación fluorescente, ninguna de esas dos cosas. Lo que uno mide es el espectro de absorción de rayos X que vos le mandás a la muestra, ¿no? Bien. Entonces acá dice eso que te acabo de contar, la absorción del fotón X produce la expulsión de un electrón de la capa interna del átomo blanco. El lugar vacante es ocupado por un electrón de la capa externa por medio de dos procesos excluyentes, o sea, o se produce la emisión de un fotón o se produce la emisión de otro electrón, ¿no? La probabilidad de estos está, entre otras cosas, relacionada con el número atómico Z de los elementos químicos analizados, ¿no? Generalmente, cuanto menor es este número atómico, más producción de electrones secundarios o de electrones Auger hay, y eso en realidad es favorable para el uso de esta técnica, por lo que se la utiliza mucho para analizar, por ejemplo, compuestos orgánicos que tienen carbono, nitrógeno, o sea, que compuestos por átomos con bajo Z, ¿no? Bien. La radiación X polarizada permite obtener información sobre la orientación de los orbitales moleculares, ¿no? Y deducir la geometría de la adsorción molecular en superficies. O sea, es tan detallada la información que vos podés obtener de esta técnica que en el caso de la NextApps, que vos podrías saber, digamos, en el caso de la absorción molecular por parte de una superficie, cuál es el mecanismo de absorción, digamos, que presente en la muestra que estás estudiando, ¿no? Dice que la elevada intensidad de la radiación te permite detectar elementos traza, ¿no? O sea, esa elevada intensidad te permite hacer
dos cosas en realidad. Podrías detectar elementos que están en muy baja concentración en tu muestra, por ejemplo, hay un átomo por millón de átomos de tu muestra, eso se llama un elemento trazal, lo podrías detectar igual con, con la luz sincrotrón, ¿no? Pero además la elevada intensidad del haz con el que vos estás irradiando tu muestra es lo que además te permite tener la resolución necesaria, suficiente, perdón, de tu espectro como para que puedas apreciar la estructura fina del espectro que antes con las otras técnicas no lo podías ver. Eso es lo que te permite el desarrollo de estas dos técnicas, de la NEXAP y de la EXAFS, ¿no? Esa elevada intensidad y la gran la capacidad de sintonizar la energía de los fotones, ¿no? Bien. Acordate que la estructura fina, esta estructura fina, estas características del espectro, por ejemplo esta, ¿no? O este piquito, eh, están relacionadas con las probabilidades que tienen estos tipos de eventos, ¿no? Vos, por ejemplo, cuando estás usando XPS, vos lo que recolectás son fotoelectrones emitidos por la muestra. O sea, estarías solamente recolectando estas partículas, ¿no? Y te estás perdiendo, digamos, los características del espectro que están producidas por los electrones Auger o incluso que tendrían que ver con la emisión de un fotón fluorescente. No sé si te acordás que cuando estábamos estudiando XPS, dentro del espectro de energía de los fotoelectrones, aparecían los electrones Auger, pero los descartaban, ¿no? Solamente nos concentrábamos en el electrón primario, que en ese caso tenía energía suficiente para abandonar la muestra, ¿no? Bien, ahora, con esta técnica vos no estás perdiendo, no estás descartando información, sino que al estudiar el espectro de absorción de rayos X, que es producido por el efecto resultante de todos los fenómenos que se están produciendo, vos tenés información global de todo el proceso, ¿no? O sea, no estás perdiendo información. El asunto es que tenés que saber interpretar la información, sería, ¿no? Bien, entonces, que se produzca un tipo de fenómeno, por ejemplo, que se emita un electrón Auger o que se emita un fotón fluorescente, eso depende, la probabilidad de esos dos fenómenos depende de las características de la estructura electrónica en la proximidad del átomo al que vos le has pegado con el fotón, ¿no? Bien, es por eso que si vos sabés interpretar esta información, podés tener información acerca de esa estructura, ¿no? Bien, acá la idea sería contar cuáles son los rangos de energías de las diferentes técnicas. La técnica cercana al borde estudia este espectro de absorción hasta 5 electron volt por encima del borde, ¿no? O sea, esta distancia entre el borde y el límite de aplicación de la técnica serían 5 electron volt. La otra técnica, la técnica que estudia la región extendida del espectro, va desde los 5 electron volt hasta los 150 electron volt, ¿no? Ahora, vos fíjate que estamos hablando de la energía, de la diferencia de energía que hay entre este borde y algún punto, digamos, sobre el espectro, ¿no? Eso es importante porque esa diferencia de energía es la energía remanente en los electrones que han sido expulsados del átomo. ¿Por qué? Porque toda esta otra energía, la energía, digamos, que no sé qué energía tendrá este borde, pero supongamos que sean 1.4 kilo electron volt. Supongamos que sea eso, 1.4 kilo electron volt.
O sea, toda la energía de este fotón del borde ha sido gastada en salir del átomo, ¿no? Entonces, la energía remanente, la energía que le queda al electrón es muy poquita, son unos cuantos electronvolts y esa es la energía cinética del electrón, ¿no? Entonces, hay que acordarse que los electrones son partículas cuánticas y su movimiento puede ser descrito también con la teoría ondulatoria y a cada electrón se le puede asociar una longitud de onda que está determinada por su energía. O sea, un electrón que tiene 5 electronvolts de energía cinética va a tener una longitud de onda diferente de uno que tenga 150 kiloelectronvolts de energía. Entonces, esa longitud de onda diferente le va a dar propiedades diferentes de interacción a estos electrones que podríamos llamar electrones lentos de la banda. Le va a dar propiedades de interacción diferentes con la red que estos electrones que tienen 150 electronvolts, que serían los electrones rápidos de la banda, ¿no? Van a interactuar de forma distinta con, por ejemplo, con las imperfecciones de la red, ¿no? Entonces, esa diferencia en la forma con la que interactúan los electrones en función de su energía es lo que va a cambiar la disponibilidad de estados permitidos, ¿no? O la disponibilidad que tiene un estado para recibir un electrón o no, y eso tiene que ver con estas estructuras, ¿no? Bien, entonces, con cada uno de estos dos tipos de análisis se sacan distintos tipos de información sobre la muestra que vos estás estudiando. Por ejemplo, NextApps, que sería el análisis de las características del espectro cercanas al borde de ionización, ¿no? Que tiene que ver con estos electrones que le queda poquita energía remanente después de haber saltado del átomo, ¿no? Te brinda información detallada acerca de, por ejemplo, del estado de valencia o del estado de oxidación del átomo que estás estudiando. Te da información sobre el tipo y la configuración de los enlaces interatómicos o del número de coordinación de ese átomo. O sea, te puede decir con cuántos átomos está ligado el átomo blanco, ¿no? Y esta información que vos sacás de esta técnica tiene que ver con la forma como el átomo blanco está relacionado con sus primeros vecinos, o sea, con los átomos más cercanos. Eso creo que lo has visto en estado de la materia, ¿no? La otra técnica, XAFS, te da información sobre lo que serían los segundos y terceros vecinos del átomo. O sea, te da información sobre una distancia mayor al átomo blanco que la distancia que NextApps, perdón, ¿no? Esta técnica te puede dar información sobre las distancias interatómicas o también sobre el número de coordinación de los segundos y terceros vecinos del átomo blanco, ¿no? Bien, acá hay, por ejemplo, un ejemplo de un análisis hecho acá dice NextApps, pero en realidad están usando, digamos, este es todo el espectro, se ve todo el espectro. Lo que están estudiando es, vos tenés acá, esto es ITO. ITO es óxido de estaño e indio, ¿no? Entonces, acá tenés distintos sustratos de ITO. Este sustrato está un poquito mejor hecho que este. Se supone que este sustrato es más ordenado que este. Entonces te repito, esto es óxido de estaño e indio, ¿no? Entonces lo que han hecho los sujetos que han hecho este análisis es depositar sobre este hito un tipo de hidrocarburo que creo que se llama oxatesileno, ¿no? Cuando vos haces ese depósito, es como un ácido, lo que va a quedar sobre el hito es una lámina
compuesta por una asociación de carbono e hidrógeno, con un tipo, un radical se llama, ¿no? Pero son muchos átomos de carbono que se asocian con muchos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, la idea es estudiar esa lámina formada por carbono e hidrógeno, ¿no? Depositada sobre este tipo de sustrato. Este más ordenado, este más desordenado. Entonces vos fíjate acá en este esquemita. Si el sustrato está ordenado, tu depósito de átomos de carbono e hidrógeno va a tener un orden que sería este que está acá. Si tu sustrato está desordenado, tu lámina va a estar también más desordenada. Sería este ejemplo que está acá. Bueno, entonces, acá se ha hecho un estudio de absorción de rayos X con luz sincrotrón. Entonces vos tenés acá diferentes espectros correspondientes a la muestra ordenada que además corresponden a diferentes temperaturas. La curva roja está a 90 grados y la curva negra no se la ve, pero la última que veo no es azul, está a 20 grados, ¿no? Entonces vos fíjate cómo cambian las características del espectro en función de la temperatura, ¿no? Y se supone que a medida que aumentas la temperatura, lo que está pasando es que estaría aumentando el desorden en la estructura, ¿no? Porque hay mayor agitación térmica, ¿no? Entonces, eh, la muestra más ordenada, a más baja temperatura, este pico que está justo sobre el borde de la línea acá del carbono, ¿no? Es bajito, ¿no? Y las características del espectro que siguen después son más grandes. Pero a medida que aumenta el desorden, el pico que está justo sobre el borde K del carbono se hace muy alto, ¿no? Para 90 grados. Entonces, en el caso desordenado, vos fíjate que digamos, el pico que está sobre el borde K es en todos los casos más alto que en este caso, ¿no? Y también cambian las características de la zona que está lejos del borde, ¿no? Eh, ¿qué, qué se puede ver o qué se puede inferir de este tipo de espectro? Es que el espectro está reflejando en sus diferentes características el ordenamiento que hay en la lámina, ¿no? Y vos podés, si sabés interpretar esta información, obtener, digamos, datos sobre cómo están ligados entre sí los átomos en cada uno de los dos ejemplos a nivel de, tanto a nivel de primeros vecinos como a nivel de vecinos próximos. Bueno, eso es lo que te puedo contar de esta técnica. Creo que no me he olvidado de nada. Y bueno, es bastante probable que en algún momento de tu carrera tengas que usarla. Así que hasta acá llegó mi clase de hoy. Espero que te vaya bien y cuídate.